bueno, el PRM, a propósito de lo que decía Nilda, el Partido Revolucionario Moderno se pronunció en un comunicado sobre todo este proceso político que ha recibido, este proceso judicial que ha iniciado con este diputado, decían que quien infrinja las normas institucionales y legales deberá asumir sus consecuencias y personales de la justicia y enfrentarse además a un proceso disciplinario frente al partido. Esto fue enfatizado por el presidente de la República, como escuchábamos, quien manifestó que cada quien debe responder por sus actos. Y esto es una práctica definitivamente nueva. Es una práctica que pertenece a esta gestión de gobierno, ya que en años anteriores se recurría a minimizar todos estos hechos o no se decía nada. O se minimizaba o no se decía nada. Y por eso en esta nueva práctica, en esta gestión de gobierno, pertenece a la nueva política, a eso que aspirábamos de la nueva política. Y este caso del diputado debe llamarnos a una reflexión. Este caso del diputado detenido en Miami debe llamarnos a una reflexión, y por eso he titulado este comentario que es tiempo de abaratar la política dominicana. No es posible que para que un ciudadano con aspiraciones políticas pueda llegar a un puesto de decisión popular tenga que gastar millones y millones de pesos. Yo hablaba con Gloria Reyes, la directora general de Progresando con Solidaridad, sobre esos programas sociales que se llevan a cabo en el gabinete social, y le preguntaba de cómo es posible llegar a cabo esos programas sociales sin caer en el clientelismo. Y es que, señores, es definitivamente la respuesta, es la formación y la capacitación de nuestro pueblo dominicano. Debemos educar a nuestra población a continuar eligiendo líderes que brinden las mejoras necesarias para el país, que se olviden de los intereses particulares y que abracen los intereses colectivos. Es algo que me van a escuchar diciendo muchas veces: abrazar los intereses colectivos para la mejora de nuestro propio país, para una mejora porque cuando abrazamos esos intereses colectivos, señores, los intereses particulares también se ven beneficiados. La corrupción profundiza el régimen de privilegios y de precariedad que ha existido durante décadas en nuestro país, y eso es necesario que lo entendamos de una vez por todas. Los gobiernos anteriores fueron caracterizados por ese conglomerado de mafias, por ese conglomerado de personas con pocos escrúpulos, y es por eso, porque la política dominicana te lleva a ese punto, a que tú no puedes competir de una manera equitativa. Tú tienes que competir con personas que manejan millones y millones de pesos y que no necesariamente pertenecen al empresariado, porque las personas que tienen empresas en nuestro país no andan regalando dinero así por así. Las personas que ganan su dinero con el sudor de su frente, no es cierto que son capaces de desprenderse de tanto dinero para pertenecer a la política, a una política seria. Entonces, lo que estamos llamando a las personas, lo que estamos llamando a las que formen parte del liderazgo nacional, son aquellas personas con un incremento o un ingreso dudoso. Estamos llamando a que esas personas con ingresos dudosos sean las que nos gobiernen, sean las personas que aspiren a gobernar nuestro país, porque la política de nuestro país es demasiado cara. Es imposible sostener un gobierno sobre la base de un sistema clientelar y corrupto. Es imposible. Es imposible sostener que las bases de una candidatura presidencial, de una candidatura congresual o municipal, sea sobre la base de las dádivas y el dinero, sobre las bases del clientelismo. ¿Dónde quedaron las propuestas? ¿Dónde quedaron los ideales? Yo recuerdo que anteriormente mi abuela, como le decía a Abril Peña, tenía un retrato de Peña Gómez que le doblaba la casa, en una casita de madera que tenía. Porque son las personas que creen en los ideales. Son las personas, pero debemos volver a esa práctica. Debemos olvidarnos de los 500 pesos y el picapollo que fue tan mencionado en años anteriores. Señores, volvamos a la cultura de los ideales. Y para eso debemos forjar líderes. Debemos volver a esos clubes culturales que existían en nuestros barrios. Debemos volver a la formación de líderes. Porque una transformación es lo que necesitamos, una transformación en las relaciones de poder. Ya las personas entienden que van a la política a saciarse, a enriquecerse, a hacerse ellos de dinero. No, la política es más que eso. Entonces, solamente lo lograremos cuando forjemos líderes de una manera responsable.
decía que hagamos clubes culturales, busquemos esos líderes barriales. Señores, aquí hay comités de base en los barrios que tienen líderes con una capacidad, con una entrega, con una disposición, que lo único que no tienen son recursos y por eso no pueden llegar. Entonces se convierte en una competencia desigual. Se convierte en una competencia del que más tenga dinero. Y entonces ahí vienen las personas con esos ingresos dudosos, que son los que obviamente resultan ganadores. Este caso de este diputado PRMista fue el más votado en su demarcación. Porque era el que contaba con más dinero, tal vez no el que tenía las mejores propuestas. Entonces, señores, desde nuestros partidos, desde nuestros gobiernos, desde nuestros entornos, vamos a sentar las bases para que las personas puedan pertenecer, puedan formar parte, que les interese la política de antes, esa política de los constitucionalistas, esa política de los revolucionarios. Volvamos a esa política que es la que las personas tienen ansias de pertenecer. Yo siempre digo el término de que ahora tenemos una población empoderada. Tenemos una población empoderada que fue capaz de llenar las urnas por encima de una pandemia, por encima del COVID, por encima de muchísimas restricciones, por encima de una Junta Central Electoral que no permitía, que no sentó las bases para unas elecciones de una manera libre, democrática, más sosegada. Por encima de eso, nuestra población empoderada, con la que contamos ahora, se levantó y fue y llenó las urnas de votos para un cambio, para un gobierno del cambio que es el que tenemos ahora. Entonces sigámoslo haciendo. Este es el momento de forjar líderes. Este es el momento de ir en busca de esas personas que lo que les interesa es el bien común, que les interesa la colectividad. Lo necesitamos no solamente a nivel presidencial, porque bien es sabido por todas, óyeme, ni siquiera, no existe una persona ni siquiera de la bancada opositora que se atreva a señalar a Luis Abinader, pero no solamente a nivel presidencial debemos tener ese tipo de integridad. Ese tipo de integridad debemos tenerlo en lo congresual, porque los diputados, el poder legislativo, que es uno de los poderes del Estado, y bueno, Abril decía que es el primer poder del Estado, otros dicen que es el poder ejecutivo, eso es debatible. Pero cuando decimos que a nivel congresual necesitamos líderes que se interesen por las problemáticas de su sector, sean personas que estén ahí en ese sector y sepan que las soluciones que deben llevar es ese emprendimiento, que las soluciones que deben llevar a su demarcación son soluciones no rápidas de unos 500,000 pesos que yo te pueda dar una canastilla para una embarazada. No, eso es clientelismo. Lo que necesitamos en este momento son políticos fuertes, políticos que conozcan las necesidades de esa población y que sepan llevar soluciones, como decía, no soluciones de 500 ni de 1,000 pesos, no soluciones de los 15 años de mi hija, como decía Norisbel en días anteriores. No, no le des pescado, decía Jesús, enséñame a pescar. No me des pescado, enséñame a pescar. Yo necesito que tú me des las bases para yo seguir creciendo. Dame los instrumentos, los insumos para yo crecer. Porque eso es lo que se necesita en política.